nuestro cuarto expositor, el doctor Osvaldo Moreno, quien es licenciado en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica de Guayaquil. Cuenta con estudios doctorales en Ciencias Políticas y de maestría en Marketing Político en la Universidad de El Salvador, diploma en campañas electorales por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene varios años de experiencia asesorando numerosas campañas en Latinoamérica. Ha dictado conferencias, entrenando a líderes y operadores de campaña. Buenas noches, señor rector. Muchísimas gracias por la invitación. Señora vicerrectora, señor presidente del Consejo Contencioso, disculpe la ley, Tribunal Contencioso Electoral, pero que siga existiendo en el futuro este organismo. Compañeros panelistas, una felicitación a ustedes como universidad. Tuvimos muchos acercamientos cuando yo recuerdo, quizás era la vicerrectora más joven de todo el Ecuador, la doctora Gilda, en alguna ocasión cuando tenía en el campus, creo ¿por dónde? Por Guantancamento. Tienen hermoso cemento, estoy seguro que no solo cemento, estoy seguro que hay mucho talento. Queridos jóvenes, chicos, para mí siempre estar con jóvenes es muy importante porque creo que la juventud debe ser contagiosa y de alguna manera ya cuando pasamos de los 40 años eso es bastante sano. Yo quería iniciar con un par de temas que quería contarles, fundamentalmente sobre esta, no sé, porque para mí las redes sociales generaron un antes y un después tal vez, ¿no? Y voy a citar a algunos de los compañeros panelistas donde hacen algunas comparaciones y analogías. Comentaba el doctor Negrete, palabras más, palabras menos, desde mi interpretación, porque las palabras son dueñas de quien las interpreta, no de quien las dice. Un poco de la comparación que hacen algunos académicos de este invento del internet, algo así con la analogía de la imprenta, que digamos que fue uno de los inventos más grandes de toda la humanidad. Doctor, el presidente del Colegio de Sociólogos, comentaba un poco el tema de la primavera del Medio Oriente, ¿no? Hay un par de cosas que yo puedo aportar. Y el otro compañero, yo creo que cada uno desde su óptica, su visión un poco de la educación, nos contaba también unas cosas. Primero, lo que hay que hacer es un poco entender el tiempo que estamos viviendo. Es muy difícil ustedes interpretar, juzgar, analizar a algún personaje. Es un poco difícil interpretar a un sujeto, a un individuo, en función del tiempo contemporáneo. Usted no puede juzgar a Simón Bolívar, a Sucre o a Jesucristo con una óptica del siglo XXI. Eso es sumamente importante porque para poder entender a las redes sociales hay que entender un poco el tiempo que se está viviendo. Y ese tiempo que se está viviendo tiene que ver mucho con la comunicación. ¿Y cuál es, si me permiten, cuál es el verdadero aporte o cuál es, después de leer tanto en tantas partes y siendo un tema en boga, ¿no? Yo recuerdo, y les traje un par de notas de prensa, porque yo creo que el pensamiento es cíclico, es dinámico, el que se queda estancado. Bueno, en la época mi papá decía que todo el mundo debe ser comunista a los 20 años. Hoy creo que es al revés, todo el mundo a los 20 años es liberal, ¿no? Al menos en las universidades privadas. Y creo que un poco quería contarles lo que yo pensaba en 2011, ¿no? Hace ya 5 años atrás, que bueno, que mi vida dejó de pertenecerme desde el punto de vista académico. Lamentablemente mi actividad académica es muy de módulos y muchas universidades del mundo por mi actividad profesional. Yo en el 2011 pensaba que a las redes sociales les quedaba mucho para influir en el resultado electoral de América Latina. Eso creía en 2011. De hecho, yo siempre manifestaba que cuando me preguntaban algunas personas, periodistas, las redes sociales, ¿usted cree que generan votos? Y yo dije, no, estoy convencido que generan más rupturas amorosas que votos hoy por hoy. No se imagina que hay divorcios, terminación de relaciones que se dan gracias a las redes sociales. Y hoy, 5 años después, 6 años después de haber vivido este proceso nacional, sin perjuicio de los procesos que analizamos y vivimos trabajando en América Latina, me da la impresión de que hubo una evolución que nos permite llegar a algunas conclusiones. La primera, lo que ha cambiado es la velocidad de la información. Es decir, les hago un ejercicio mental, chicos. Imagínense si Simón Bolívar y San Martín tenían WhatsApp, ¿no? ¿Qué es lo que hubiera pasado? Tal vez no había reunión de Guayaquil, tal vez no había, San Martín no hubiera tenido que cruzar los Andes. Vamos a tropicalizar lo que hubiera pasado si los montoneros tenían un grupo de WhatsApp con Don Eloy, ¿no es cierto? Entonces, el otro día, hace un mes, en Colombia, en una conferencia les comentaba, si hubiera redes sociales en el año 1903, cuando los norteamericanos concluyeron que era más fácil inventar en Wall Street un país que pagarle lo que pedía Colombia por la construcción del canal, tal vez no había independencia de Panamá porque Bogotá se enteró 3 días después de la independencia de Panamá. Entonces, una de las conclusiones a las que yo llego, que lo que ha habido son cambios en la velocidad de la información. El que usted en tiempo real
de una manera casi gratuita pueda saber lo que está sucediendo en cualquier parte del planeta era impensable hace 20 años, ¿no? Estoy hablando hace 50, 90. Recuerdo que Jaime Durán Barba, un ecuatoriano, comentaba en algún foro tengo mucho aprecio a Jaime y admiración también, él decía que la velocidad, la información se aceleró en materia de velocidad en 20 años lo que no cambió en 50.000. Y tal vez tenga sentido, porque si yo hace 20 años le contaba a mis contemporáneos que en 20 años podríamos hablar casi gratis con Hong Kong, me hubieran dicho, usted está loco. La clave son los cambios en la velocidad de la información. Ahora, esto trae cosas buenas y cosas malas. Cosas malas, para todo hay mercado, pues, ¿no? Ahora todo, el mercado camina, esa es la dinámica del mercado, pues mañana es PLN, pasado, etcétera, etcétera. Hablo al menos en el ámbito de mi profesión. Y una de las cosas interesantes es que esto genera, con todo respeto, desde mi punto de vista, dos grandes mentiras o dos grandes temas que no se enfocaron bien. El primero, que el señor Barack Hussein Obama gana las elecciones por las redes sociales, ¿no? Y eso yo creo que es un error, porque lo que sucede es que Hussein Obama, o Barack Hussein Obama, y le hago recalco el segundo nombre porque es un nombre para que vean que los gringos no son tan racistas como uno cree, o antiislámicos. Llamarse Hussein en el mundo árabe es como llamarse María José en el mundo latino. Barack Obama no gana por las redes sociales, gana porque tenía un mensaje extraordinario, un relato fuera de serie. Yo con mi inglés de pre-kinder lo entiendo. Obama es algo así como uno de los mejores oradores de la historia. Esa yo creo que es la mentira número uno y que le hizo mucho daño a América Latina, ¿no? Eso generó una serie de vendedores de gente que te decía, vamos a hacer el Obama de Atuntaqui, el Obama de Saquicilí, el Obama de San Borondón. Todo el mundo quería ser Lula haciendo la campaña de Obama. Eso sucedió, creo, en Latinoamérica, y eso generó una desproporción de descuidar cosas que yo creo que están vigentes y que funcionan, como la radio. Si alguien tiene aspiraciones políticas, yo le digo apunte a la radio, que creo que es una herramienta que está muy vigente en Latinoamérica. Generando una segunda mentira, que es la famosa primavera del Medio Oriente. Y yo coincido con el profesor que efectivamente hubo una viralización, pero el problema se occidentaliza. No es que las redes generan esta convulsión social. Yo creo que hay una lectura ahí bastante errónea. El problema se occidentaliza gracias a las redes sociales. Eso sí es verdad. Es decir, en Occidente, hablemos en el Occidente de cuarta categoría, que es lo que es Latinoamérica. A veces no entiendo que hay pensadores que defienden el rol de Latinoamérica como occidentales de cuarta. Yo creo que hay que ya empezar a construir elementos civilizatorios de Latinoamérica. Y uno de esos es fomentar la universidad, las líneas de pensamiento. Entonces, el problema se occidentaliza, es decir, nos enteramos en el occidente, en todas sus secciones, incluido Latinoamérica. Eso sí es cierto, pero no es pues que un periodista heroico con un teléfono genere una convulsión social que cambia a todo un lado del mundo. Vaya, usted investigue cuántos teléfonos con conectividad había en el Cairo, había en Yemen, había en Libia. Entonces yo creo que esto genera algunas exageraciones que han hecho que hagamos a la comunicación funcional a las redes sociales cuando es al revés. Las redes deben de ser funcionales a la comunicación. Cuidado, se equivocan. Porque el verdadero recurso, y voy a hablar de, obviamente es el ámbito, yo soy politólogo de formación, las redes sociales lo que nos generan, de alguna manera es eso, un canal más de comunicación que tiene que ser funcional al mensaje de campaña o al mensaje, o digamos a la comunicación. Igual que lo es la radio, la televisión, la prensa escrita, etcétera, etcétera. Ahora, si hay una ventaja, por supuesto que sí. La diferencia es sustancial, y yo en ese sentido no sé qué podríamos lograr con regularlas, ya ese es otro debate, ¿no? Pero al menos en campañas electorales. Pero en ese sentido, lo que genera es que el medio tradicional, usted le impone en la parrilla. Digamos que el dueño del medio, o los accionistas, o la coyuntura, hace que el editor, que está recibiendo un sueldo de un grupo accionario, ponga lo que usted va a leer o lo que va en la televisión. Hay que reconocer que el Internet te da la capacidad de poder escoger. Entonces, digamos que hay más autonomía, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que está viviéndose con la política, ¿no? Esto no es culpa de las redes sociales, ¿no? Hay un desgaste de la política, hay un rechazo hacia la actividad política en cualquiera de sus vías, ¿no? Hay políticos que tienen que cerrar sus cuentas de redes sociales por la cantidad de insultos que reciben, ¿no? Y hay que hablar obviamente en las universidades de textos, ¿no? Hay un pensador que acaba de fallecer, y esta es mi forma de honrarlo, que se llamaba Giovanni Sartori, un politólogo italiano, que escribe en los 90, finalizados los 80, salvo, no sé, me podría corregir algunos de los profesores, pero escribe un libro para mí maravilloso, porque no esto hay que leer, chicos. Yo con estas generaciones las reivindico, tienen todas las herramientas a la mano, quieren ser ricos en 2 semanas, quieren encontrar el amor en una noche en una discoteca, pero no es culpa de ustedes, o sea, esta es la generación del todo rápido. Sartori escribe un libro maravilloso que se llama El Homo Videns, donde se horroriza de lo que había generado la televisión en los seres humanos. Entonces Sartori, el profesor Sartori, palabras más, palabras menos, dice, ¿saben qué? La televisión ha transformado al Homo sapiens en una mutación aberrante llamada el Homo videns.
yo me pregunto a veces qué hubiera pasado si el maestro hubiera escrito esto hace 5 años. Yo creo que eso lo mató finalmente, o se hubiera deprimido. Y aquí entra un debate que el presidente Correa, que irónicamente, antes de irse nos dejó de regalo, yo no soy ni anticorreísta ni procorreísta, y el presidente Correa nos deja un legado de una ley para regular estas redes sociales cuando hoy por hoy su único canal son las redes sociales. Es un tema bastante interesante. Fíjense en el detalle que ya Lenín ni responde, ya delegó creo a la vicecanciller para que le responda, ¿no? Entonces, Sartori genera esta línea de pensamiento, pero aquí entra un debate interesante de las cosas buenas que nos lega el presidente Correa, que es este debate del estado de opinión que nombró los profesores y el estado de viralización. Yo creo, desde un punto de vista, en la medida de que puedo leer más en los aviones que en otra parte, yo considero de que el estado de opinión que Correa nos planteaba, que es verdad, yo creo que es verdad, el dueño de la imprenta no puede generar finalmente línea de pensamiento, pero yo reivindico el estado de opinión. ¿Y saben por qué? Porque el estado de opinión lo puedes regular. El medio, el periódico, el canal, sabes dónde está el dueño, quién es la junta de accionistas, quién responde penalmente, quién es el presidente, quién es el editor. Yo reivindico, yo creo que el presidente Correa, si hubiera tenido idea, un poco, porque no tiene por qué saberlo todo, a diferencia de lo que es el estado de viralización, que ese sí me parece perverso, pero ni siquiera en las redes sociales, ustedes saben la cantidad, con todo respeto, de pornografía que yo recibo todos los días en los grupos de WhatsApp, de noticias falsas, es una cosa de locos. El estado de viralización, desde mi modesto entender, yo creo que es terrorífico, y es producto, obviamente, ahí viene un poco el impulso personal, ¿no? Un poco ejemplos de este tiempo, ¿no? Yo creo que hoy el presidente Correa va camino a hacer una versión de Uribe ecuatoriana, no lo sé, eso el tiempo de la respuesta, pero no deja de ser un actor. Y aquí vemos, les quería poner 2 ejemplos porque hay que hacer esta conferencia tipo Twitter en la oralidad, 140 vocablos lo más rápido posible. Aquí vemos el canal que hoy con el mismo que él quiere regular con el que hoy día cuenta, ¿no? Fíjense hoy día esto, yo creo esta mañana. Aquí tenemos un político ya no tan nuevo, digamos, ¿no? Y quiero continuar con un político, yo creo que ya del tiempo de ustedes, ¿no? Siguiente, por favor. Perdón, yo tengo el aparato este. El caso de este joven, que es contemporáneo de ustedes, paréntesis a que yo no veo efectividad, irónicamente, en materia de redes sociales de esta conferencia. No han generado un solo tweet ustedes, chicos, ni uno. Claro que no les interesa y no los estoy jugando por eso. Pero aquí no es que no... Estaba distraído viendo qué generaba esta conferencia en redes sociales y no vi un solo tweet, solo vi un tweet de institucional. Eso denota de alguna manera que o son analfabetos digitales o simplemente no los estoy juzgando, solo que aquí hay un termómetro para medir un poco la incidencia que tuvo esta conferencia sobre redes en las redes. Nula. 10 personas tuiteando al mismo tiempo lo que estamos hablando, así sea para criticarnos, hacemos una tendencia. Ese es el poder de las redes. Y ustedes, no sé si el profesor les dijo por la asistencia, porque yo hago eso con mis alumnos cuando en clase, pero es interesante el tema. Así que tuiteen si quieren patrolearme con toda confianza. Quería que vean este video, por favor, ya antes de concluir. Quería que vean este video, si se alcanzan, obviamente, donde se ve a un millennial, a uno de ustedes. Zapatero a tu zapato, usted vaya a la asamblea. Yo creo que las redes aportan, de las cosas positivas que nos aportan es eso, la síntesis en el mensaje, un poco la rapidez en materia de la información. Yo recuerdo hace no mucho estuve con Patricia Yanot en CNN anoche de las elecciones y conversaba un poco sobre el tema. Pero bueno, para concluir, con los 2 minutos que me quedan, o 1 minuto, profesor, yo quisiera hacer un par de reflexiones. La primera, celebro que las universidades generen este tipo de foros, lo aplaudo, pero lo que sí quisiera, que creo que es lo más importante, al doctor Negrete llevo años leyéndolo, de hecho fui compañero de su hijo en la Universidad Católica, me gustaría, que es la parte más importante, sin perjuicio, escuchar sus preguntas, ¿sí? Porque el silencio, como decían los dictadores en Chile, en Argentina, el silencio no es sano, eso es mentira. Para mí el tema de que ustedes participen, porque eso finalmente es lo que hace una red social efectiva o no, la interacción, la participación. Segundo, una modestia sugerencia a la universidad, quisiera plantear también los temas del debate, este hecho extraordinario que vamos a celebrar dentro de poco, que es el bicentenario de la independencia de Guayaquil. Ojalá en los protocolos a futuro pongan el himno de la ciudad, aunque bueno, es una sana sugerencia porque yo percibo que las autoridades están más preocupadas de la marca de champán, los fuegos artificiales, y no hay un debate en las universidades sobre este tema extraordinario que creo que es el más trascendente de toda la historia del Pacífico Sur, que fue la independencia de Guayaquil, una
sana sugerencia. Y para concluir, muchísimas gracias a la universidad, siempre es un gusto estar en estos foros nacionales, porque finalmente para mí la bendición más grande que puedo darme en la vida es continuar ejerciendo mi profesión en todo el continente sin moverme de mi casa aquí en el Ecuador. Muchísimas gracias. Principal ventaja al usar las redes sociales en la campaña y cuál fue la parte negativa de la misma. ¿De cuál campaña? De 2017. Bueno, no, primero una aclaración, no fui parte formal ni informal de ninguno de los gabinetes de campaña. Trabajamos sí en la primera vuelta para otros temas regionales, al menos acá en el Ecuador. Yo creo que es un caso muy curioso en nuestro país. Primero, cosas muy del Ecuador, pues, ¿no? Porque cada país tiene su tiempo, sus formas. El hecho de que la oposición puso todos los temas, es una cosa de locos. La oposición ganó los debates, ganó las redes, ganó los medios. Bueno, claro, versus a que finalmente cuál fue la oposición. Yo creo que este es ojo con algo, yo soy politólogo, yo no ejerzo juicios de valor, yo estoy haciendo una descripción. Yo creo que en el Ecuador, ante la carencia de una oposición política como tal, finalmente ese rol de una carencia, porque me dice que en Lasso veía un líder carismático, me está mintiendo. Claro, en el siglo XXI sí se pueden hacer esas cosas, ¿no? Hoy, hace 30, 40, 50 años eran perfiles como Perón, como Ayala Torre, como Velasco Ibarra. Hoy en este siglo es cosas diferentes, la tarima no es, digamos, la base. Pero a donde quiero llegar es que a pesar de que la oposición puso todos los temas, ustedes vieron que Moreno empezó a hablar de impuestos, empezó a hablar sacó a la primera dama, me explico, finalmente los tiempos y los temas los puso la oposición. Ganaron los debates inclusive, ganaron la primera vuelta, porque ojo, la política es un tema de percepciones, entonces lo que les quiero decir es que aún perdiendo, ganaron la primera y la segunda vuelta. Bueno, eso es crónica, hace poco en una conferencia ante un gremio empresarial, puedo compartir material, analizamos paso por paso los errores de la segunda vuelta de Lasso, que creo que fue para no repetirlo, pero al margen de eso, yo creo que las redes tuvieron un rol, y un rol que terminó reflejando lo que fue la campaña, donde hubo en segunda vuelta sobre todo una disputa encarnizada para escribir libros, irónicamente entre medios de comunicación, los públicos volcados, pero brutalmente a favor de Moreno, y los privados, la gran mayoría volcados con Lasso. O sea, ya Contacto Directo terminó siendo el canal de YouTube de Lasso. Entonces esas cosas molestan, pero yo no hago opinión pública ni para conseguir clientes ni para caer bien o mal. Para eso voy a la cumbre de comunicación política. Al punto de que Lasso, creo que uno de sus errores creó un CNN paralelo privado donde los vocales eran Pinar Bote y Ángel Polibio. Pero al margen de eso, que insisto, son descripciones, no críticas, porque creo que el medio público fue peor porque lo pagamos todos. Me parece que en esta campaña las redes tuvieron un rol. Sí, un rol en el cual los candidatos posicionaron sus temas, pero se terminó demostrando finalmente que no fueron el ente finalmente necesario, porque está claro, lo demostró el profesor, Lasso ganó las redes, ganó los debates, ganó todo menos la elección. Entonces yo creo, sería mi consejo final, y no doy consejos gratis, así que aprovechenlo, traten de no ganar encuestas, no ganar elecciones, no ganar Twitter, sino ganar elecciones. Entonces hay que priorizar ganar la elección y no ganar las encuestas ni las redes sociales. Gracias. Bueno, yo creo que las demandas o el rol del Estado varía en función de la evolución de los tiempos, ¿no? Me imagino la época de mi padre nació en el 40, recuerdo que debatían en las clases si los aviones cuando los secuestraban era un delito. No era delito secuestrar un avión, se tuvo que normar en el efecto. Recuerdo que en mis tiempos, cuando su hijo Juan Alfredo era mi compañero en esa católica, el debate era si había que, me acuerdo cuando se levantaba la penalización de la homosexualidad, por ejemplo, o cuando empezaron a ganar los celulares. Hoy en día, entonces, digamos, el derecho, bueno, no soy abogado, pero digamos que la comunicación y el tiempo y las normas van variando. A mí en lo personal me parece que hay un tipo de responsabilidad, porque no es lo mismo, obviamente, y aquí hay que hilar fino, ¿no? La cuenta de Gatita Salvaje o de Toro Bravo, que hay que identificarlo y para eso el IP, etcétera, 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 que genera un tweet, pero resulta que compra un IP en otro país. Y yo recuerdo que hoy en día las redes sociales, entonces, si tienen un origen no determinado, y usted puede ver, me enteré yo, por ejemplo, que usted puede tuitear con una IP de Bolivia o una IP de una IP, y la IP es la célula o el ADN digital para saber el origen. Entonces resulta que usted compra uno del Cairo y tuitea lo que le da gana. Entonces, me parece que aquel que usa esto con dolo, digamos, no con culpa, hablar en materia penal, y que lo hace para perjudicar honras, personas, y es posible, dentro del marco legal, identificar a esa persona, yo creo que genera una responsabilidad. Pero de eso a querer en función, digamos, normar para efectos de conculcar
una forma de proselitismo que desde mi perspectiva, hoy por hoy yo sigo pensando que no son, o sea, sí, tienen un efecto, una incidencia según Héctor Yepes tiene la edad de ustedes, casi tiene 29, 30 años. Yo creo que una cosa es un candidato como Héctor Yepes que tiene 29 años y otra cosa es un candidato como Guillermo Lasso que tiene creo que 60, no estoy seguro. En todo caso, mi posición tal vez es un poco ambigua, pero yo creo que había que revisarlo detenidamente y efectivamente fomentar e incentivar la acción de este tipo de foros que son precisamente para eso, para que podamos debatir el tema. En lo personal yo creo que sí tiene que haber responsabilidad, pero en materia electoral me parece que no son tan fuertes como pensamos y es un espacio que genera una suerte de creatividad y es una forma en que los políticos sienten que están eludiendo el control electoral, que no es lo mismo que evadirlo, ¿no?